Mentes Prácticas. Sabemos que siempre estamos listos para aprender y hoy es una nueva oportunidad. ¡Hey! Escucha. Este es nuestro tema del día. Bueno, muy bien. El tema del día siempre tiene una antesala. Y esa antesala viene con la frase del día. De la frase del día usted puede inferir el tema del día. ¿Cuál es esa frase del día, Susana? La frase del día es: un trauma 1000 veces recordado es un trauma 1000 veces vivido. Oiga, tremenda frase, ¿no? ¿A qué le suena eso? Repítamela, por favor. Muy bien. Sí. Un trauma 1000 veces recordado es un trauma 1000 veces vivido. Perfecto. Esa es la frase del día. Así y con ella queremos contarles, invitarles a que hoy juntos aprendamos de un tema que todos necesitamos darle buen trámite y buen manejo en la vida. Se llama el perdón, ¿cierto? Así es. Perdón. Tiene hasta ranchera el perdón, ¿sí o no? Sí. Muy conocida ella. Tiene canción en ranchera, tiene en salsa también, tiene en vallenato. Todos en algún momento de la vida nos vemos inmiscuidos con el tema del día de hoy, el perdón. ¿Y cuáles son las etapas con las cuales iremos dándole desarrollo y una mayor claridad al tema del perdón, Susana? Bueno, como siempre nos encantan Mentes Prácticas y siempre se los decimos, hoy también seremos cazadores de mitos y ese primer punto serán los mitos sobre el perdón. Ya están que nos llaman de Discovery porque obviamente... La sección no es de nosotros, pero es que sí, tenemos que cazar los mitos del perdón. Nos encanta porque eso nos enseña de entrada los no del perdón, lo que no debe ser el perdón. Claro. Y nos va ubicando muy metodológicamente al concepto del perdón. Entonces veremos los mitos, también que aprenderemos hoy. En segundo lugar vamos a hablar de los conceptos del perdón. Antes de decir qué es el perdón, tenemos que saber otras cositas. Entonces en este segundo punto entraremos a fondo en estos conceptos. Perfecto, y así avanzaremos a lo largo de este programa Mentes Prácticas Aprendiendo a Pensar. Tendremos un tercer acápite que será las verdades sobre el perdón, qué es el perdón, y en último lugar aprenderemos la ruta del perdón. La ruta del perdón. Ahí en esa ruta, mi hermano, que vamos a aprender cómo perdonar. ¿Cómo perdonar? ¿Cómo perdonar? Sí, Bueno, esto va a estar maravilloso. Se llama Mentes Prácticas Aprendiendo a Pensar. Ella es la psicóloga Susana Calle, egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hoy hablaremos del perdón y entremos en materia, así que perdónenme en la demora. Y entraremos con los mitos, mitos del perdón. El número 1. 1. Perdonar es excusar, como si se tratara de dejar pasar algo, ¿sí? Okay. Y pone de frente al otro como receptor de este. Mito. Ok. Y esa que la cometemos mucho. Sí. Porque obviamente por cualquier diferencia mínima, pequeña, perdóname. Excusame. O sea, confundimos los términos. Sí. Ahí no sería perdóname, sino excusame. ¿Cierto? Es. Entonces, ojo pues, el primer mito, perdón no es excusar. No lo es. Vamos al mito número 2. Perdón tampoco es disculpar. Muy parecido al primero. Claro, sí, pero son palabras que uno escucha mucho y la gente dice, no me perdonó, no me disculpó. No es lo mismo, no es lo mismo. Disculpar es más, es superficial, uno disculpa algo, uno deja pasar algo, pero es que perdonar, pues es ya, diferente. por eso estamos aquí hablando de un tema mucho más profundo. Exactamente. Disculpar, él me pisó. ¡Ay, disculpame! Sí, sí, muy bien, sí. Exacto. Nada que ver con perdón. Mira que los mitos, cuando somos los cazadores de mitos, vamos obviamente acercándonos al concepto. En el mito número 3 dice, el perdón es olvidar. Es tan frecuente. Olvide eso, deje pasar eso, a usted se le olvida y cuando usted no recuerda es porque perdonó. Mentira. No tiene nada que ver. Nada que ver, los seres humanos tenemos memoria. Entonces no podríamos decir que somos capaces de olvidar inclusive algo que pudo haber sido doloroso. Exactamente. Entonces, déjelo pasar. Eso no es perdonar. No es perdonar. Eso es muy distinto. Olvido, nada que ver con perdón. Están escuchando Mentes Prácticas Aprendiendo a Pensar. Hoy hablamos del perdón. Estamos en la primera etapa, los mitos, y vamos para el mito número 4. El perdón es indultar o amnistía. Muy bien, estos dos conceptos tienen que ver con el derecho, ¿cierto? Y tiene que ver con el perdón judicial hacia algo. Usted nos podrá explicar un poquito mejor, ¿cierto? Sí, aunque no tiene nada que ver con el perdón, ¿cierto? Sí, ¿por ese qué? indultar también podría ser en el término jurídico de exonerar, ¿cierto? Sí. De obviamente, listo, ya no tienes ninguna responsabilidad frente a... ¿ya? Pero no tiene nada que ver con perdón. Nada que ver, es un mito. Por eso quería que nos aclararas estos dos términos.
desde tu conocimiento, porque entonces nos va a dar esa posibilidad de derribar el mito. Entonces miren todas las cosas que podemos confundir en nuestra cotidianidad con el tema perdón y nada que ver. Vamos para el quinto mito y nada de lo que ni excusar, ni disculpar, ni olvidar, ni indultar, ni amnistía tiene nada que ver con el perdón. En el quinto que tenemos, Susana. El perdón no es algo que se le da al otro y estamos muy acostumbrados a yo te perdono, como si fuese algo que uno le regala al otro, que nace de uno para el otro. Nos vamos a dar cuenta que pues no es por esa vía, que culturalmente estamos muy acostumbrados a utilizar la palabra perdón, pues por ahí, pero no nace, el perdón no nace de un regalo que yo le doy al otro. Entonces también sería un error llegar a pedir perdón, porque si no es un regalo, yo te perdono, uno también muchas veces, me perdonás. ¿Ya? Sí, entonces, como si fuese algo que el otro te puede regalar. Regálame el perdón. Exactamente, ya te entiendo. Bueno, pero espero que ustedes también lo estén entendiendo y estamos tratando de ser lo más claro posibles para que quede muy, muy, muy finito la definición de perdón. Perfecto, vamos al número 6, mito número 6. Eso es muy controversial, ¿cierto? Y es, hay cosas imperdonables. Y hay cosas que no. Hay personas que no hemos desarrollado la capacidad suficiente para perdonar, ¿cierto? Pero no, el perdón no depende de la situación, el perdón depende de cada quien. Eso ya lo veremos más adelante en nuestro tercer punto sobre qué es el perdón, pero ahora que estamos derribando los mitos es bueno tenerlo en cuenta. El perdón nace dentro de ti, pero no es dependiente de la situación. O sea que esas personas que estén clasificando el perdón, esto sí lo perdono y esto no lo perdono, ojo, estamos alejados del perdón. Está bien tener límites, ¿cierto? Y decir qué se me dificulta, qué no se me dificulta, cuál es esa barrera que tengo frente a ciertos temas. Eso está bien, hace parte también de nuestro sistema protector, pero frente al perdón, el perdón no depende de la situación. Ok, perfecto. Mentes prácticas aprendiendo a pensar. Hoy hablando del perdón, señoras y señores, vamos con el mito número 7. El otro tiene que perdonar, ¿cierto? Entonces, como si fuese algo que viene del otro y me regala a mí, que era lo que decíamos ahora, mito derribado, el perdón no viene del otro, nunca. Exactamente, y no se da. No se da. Ahí estamos, muy bien, estamos claritos. Vamos al número 8. No puedo perdonar porque tengo mucha rabia y mucha tristeza. ¿Qué quiere decirnos ustedes con ese mito? Como si el perdón dependiera de la emoción. Hay situaciones, ahorita lo vamos a hablar en los conceptos, que son incómodas, que nos llevan a sentir emociones de malestar y hace parte de la ofensa que el otro puede hacer o en la que nos podemos ver inmiscuidos. Pero el perdón no depende de la emoción. Independientemente de qué tan bien o qué tan mal se sienta usted, el perdón sigue siendo un recurso con el que usted cuenta. Entonces, mito derribado. Así se sienta mal, el perdón ahí está. Muy ¿cierto? bien, sí. Muy bien, ahí estamos entonces avanzando en los mitos del perdón. Llegamos al número 9. Cuando me hieren, soy víctima de la situación. Muy bien. El lugar de víctima es muy conveniente para los seres humanos porque nos quita la responsabilidad de resignificar lo que pasó. Y resignificar cuesta mucho porque en ocasiones no somos nosotros quienes hieren al otro, sino que resultamos heridos. Y el dolor no te lo va a quitar nadie, es válido, hay que abrazarlo, hay que sentirlo, pero aquí en este mito es como si el otro tuviera que venir a repararte ese lugar de víctima que has tomado, y pues no, el lugar de víctima nos lo damos cada uno. Ahorita en las verdades del perdón hablaremos más a fondo sobre el victimismo, pero hay que derribarlo. Cuando estamos en una situación de dolor, no necesariamente tenemos que estar en una situación de víctimas. Y cuando nos quedamos de víctima, nos quedamos como un agente pasivo de la situación. Claro, inmóviles. Ahí, ¿cierto? Entonces, en ese punto, pues sí esperarías a que el otro te venga y te pida perdón, y ya derribamos ese mito también. Perfecto. Y llegamos al mito número 10, tratando el perdón en esta primera etapa con los mitos, y dice: cuando perdono al otro, todo tiene que volver a estar bien, a fluir como estaba. Muy bien. Entonces este mito es muy frecuente en las familias, en las parejas, en las amistades. Pero si ya nos pedimos perdón, ¿por qué no puedes volver a estar bien? Si ya te perdoné o ya te pedí perdón, ¿por qué no volvemos a como estábamos antes? Es muy frecuente. Y pues es muy diferente perdonar, que es un recurso propio, a recuperar, a reedificar. ¿Cierto? Es diferente esta concepción, no es reconciliar. En ese último punto traigo como un ejemplo. Sucede mucho en las parejas.
alguien hizo la fallita, cometió el error. Bueno, pues ya sabemos que el perdón no se va a pedir. Pero bueno, se dio una situación de perdón. La pareja dice, bueno, perdono esta situación y continuamos. Entonces eso quiere decir, frente a este mito número 10, que el hecho de que la pareja, bueno, accedió, tomó esa postura de perdón, no quiere decir que no le vuelva a mencionar el tema. Pueden que en algunos momentos, en ese transcurso, ese tema vuelva a avivarse o vuelva a tocarse. Lo que quiero decir con esto es que cuando tú reconoces que hay una situación en la que saliste herido, en la que no quisieras estar, y decides perdonar, eso es un recurso propio, ¿sí? Pero el reconciliarse sí tiene que ver con el otro y no es igual a perdón. Reconciliar no es igual a perdonar. Correcto. ¿Listo? Entendido. De ahí nace el mito. Yo les invito a que tomen papel y lápiz, porque obviamente si ustedes van haciendo el esquema y lo van organizando de la manera metodológica en que se lo estamos entregando, pues le va a quedar para que usted pueda revisar más adelante. Sin embargo, también les recuerdo que todos los capítulos de Mentes Prácticas están en nuestro canal de YouTube. Les invito a que se suscriban, vayan a YouTube, busquen Mentes Prácticas y ahí van a encontrar los podcasts de todos los capítulos que emitimos semanalmente aquí en Mentes Prácticas. Ya vimos la primera parte. Los mitos, sí. Lo que no es perdón, lo que nos aleja de esa definición de perdón. Ahora, la psicóloga Susana Calle nos trae la segunda parte de nuestra presentación del día de hoy y ella nos va a compartir conceptos del perdón. Muy bien, es importante hablar de conceptos del perdón porque, como se pudieron dar cuenta en los mitos, el perdón es muy común en la sociedad, pero poco sabemos sobre el perdón. Entonces entramos a hablar sobre conceptos para ir edificando una nueva visión del perdón que nos dé libertad y bienestar. En primer lugar, y el primer concepto, es la ofensa. Cuando el ser humano se ve de frente al perdón, por lo general, se vio antes del perdón en una situación que vamos a llamar ofensa, en la cual se sintió herido o tiene la percepción de que algo fue injusto hacia él o hacia ella. Pero cuando usted se reconoce frente a una ofensa, resulta que existe algo más aparte de la ofensa, y es la trampa de la ofensa. La ofensa viene acompañada de unas emociones, y unas emociones, ya dijimos, bienvenidos a los que están por primera vez en Mentes Prácticas, qué bueno que se puedan pasar por el primer capítulo de las emociones. Correcto. Y en el primer capítulo de las emociones dijimos que las emociones son válidas y naturales en el ser humano. La ofensa, cuando usted se siente ofendido, usted dígame qué emoción es frecuente en usted. Esas emociones primero, si voy al primer capítulo, las emociones son de incomodidad, sí, de no bienestar, ¿cierto? Entre ellas puede ser la ira, ¿cierto? Sí. Rabia también puede confluirse por ahí, aunque pareciesen sinónimos, ¿cierto? Sensaciones que me denotan como impotencia y a la vez malestar. Muy bien, y son emociones válidas y hacen parte de que, ya dijimos, la emoción tiene una función. Cuando se activa la emoción, quiere decir que algo está sucediendo afuera o adentro, a lo que hay que prestarle atención, pues en este caso la emoción es alerta de que hubo ofensa, ¿sí? En este contexto del perdón. Pero la ofensa puede convertirse fácilmente en una trampa. Y la trampa consiste en que te quita la posibilidad de movimiento. Cuando tú te enredas en la trampa de la ofensa, te quedas pensando, y qué bueno que ustedes también se vayan a sus situaciones cotidianas. No sé si les ha pasado que están en una pelea, en una discusión, y se quedan pensando, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué no me acordé de decir esto? Mejor debía haber utilizado esta palabra, o ¿por qué mejor no me fui? Muchas cosas. Automáticamente me pone como en ese ejercicio, ¿cómo hubiese sido la debida respuesta? Sí, y nacen miles de preguntas después de la ofensa. Entonces usted queda atrapado en el pasado. Y cuando uno queda atrapado en el pasado, queda inmóvil. La ofensa es perfecta, tiene esa trampa perfecta en la cual nos inmoviliza. Ok, entonces cuando se presenta la ofensa, que es algo que me lleva a esas emociones no cómodas, a esas emociones incómodas, la trampita que usted nos dice es, ojo, que esa ofensa hace como que usted se quede rumiando y rumiando en el mismo hecho, en la misma situación, ya pasó, usted se fue y sigue pensando y le sigue generando incomodidad, sí, y se queda y se queda y se queda ahí. Sí. Esa es la trampa. Esa es la trampa. Ah, okay. Entonces usted no se moviliza de ese lugar tan incómodo, sino que encuentra un lugar de comodidad frente a la ofensa, que se convierte en la trampa que no le permite movilizarse.
¿sí? Exactamente. Estamos claros en este concepto. Exactamente. ¿Qué es la ofensa? Y de ahí puede venir el rencor hacia el otro. Claro. Y lo veo y pienso y me incomoda, me fastidia. Y es uno como con ganas de llamarlo a mentarle la madre. Muy ¿cierto? bien, sí, Exacto. muy bien, muy Ahí, bien. Ya le entendí Ahí vamos. Ya le entendí la trampa. Ya le entendí la trampa. Esa es la trampa, muy bien. Cuando pasa esto y usted cae en la trampa de la ofensa, se queda en el pasado, en usted nace una nueva sed y se llama sed de justicia. Justicia es darle a cada quien lo que se merece, ¿cierto? Eso sí que es muy difícil. Eso es muy difícil porque usted tiene la emoción encima y desde su emoción, que ya dijimos que cuando la emoción está activa, no permite una razón fluida y coherente con su realidad y con la realidad del otro. Pero como la emoción está encima y usted ya cayó en la trampa de la ofensa, usted empieza a evaluar cómo devuelvo esta acción, cómo el otro va a pagar lo que me hizo. O sea, ¿cómo le correspondo? Eso. Doctora, escúchame, entonces en esos conceptos que usted nos está desgranando del perdón, podríamos también verlo como unas etapas frente a esa situación de agravio que se puede presentar. Entonces yo voy a sentir un momento de ofensa y de ahí después pasaré a buscar esa justicia que usted nos está hablando en este momento. Ya en Mentes Prácticas hemos dicho mucho que no existen las fórmulas mágicas que cumplan en todos los casos y con eso hay que tener cuidado. Pero si hablamos de generalidades del perdón, es frecuente que usted se encuentre, usted pueda reconocer en un conflicto cuál fue la ofensa y de la ofensa qué tipo de sed de justicia tuvo usted. Porque hay gente que es muy directa y dice sed de justicia, que paguen una cárcel, ¿cierto? Sí. Pero hay gente que tiene otro tipo de sed de justicia, es ojalá le vaya muy mal en la vida. ¿Cierto? Dependiendo de la persona se irán configurando estos juicios de valor acerca de qué se merece el otro para usted. Y ahí es donde llegan esos juicios de valor que no, voy a ir a darle un guarapazo. Eso. O sea, ya sí. paso a la agresión a la física, violencia. ¿cierto? Sí. Entonces, obviamente que lo que nos está queriendo usted decir, ojo con estos momentos, con la ofensa, con la justicia, que de no ser bien tramitados, pues pueden desencadenar en un problema mucho mayor, ¿no? Muy bien. Y hablando desde nuestra estructura humana, voy a dar un dato muy importante. Los seres humanos tenemos algo llamado juicio, pero el juicio del ser humano está sesgado por nuestra naturaleza emocional, psíquica, que es limitada. Nosotros no tenemos la capacidad de ponernos en el lugar del otro al 100%. Tratamos y podemos tener la motivación para hacerlo y lograrlo en ciertas ocasiones, pero no podemos pues dar por hecho que vamos a vivir lo mismo que vive el otro o que vamos a tener conocimiento total del otro. No, podemos acercarnos, pero no es la verdad. Entonces, cuando usted aspira a la justicia, usted no aspira a un conocimiento total de la situación. Es una falacia, la justicia es una falacia. ¿Sí? Ok, entendido. Y ojo aquí que hay preceptos muy populares que pueden inclusive aumentar esa sed de justicia. ¿Como cuáles? Ojo por ojo, Diente por diente. El que la hace, la paga. paga. Entonces vienen obviamente todos esos también condicionamientos sociales a influir de una manera negativa en este momento donde usted está buscando justicia. Y lo acaba de referenciar la psicóloga Susana Calle. Ojo que esto es muy, muy relativo. O sea, lo que usted cree que es justo dentro de sus convicciones y percepción, para el otro no lo es. No lo es. ¿Ya? O puede que su visión del otro sea tan limitada que usted no vea más allá de la ofensa. Porque, bueno, aquí viene otra parte. Cuando usted cae en la ofensa, la justicia se convierte en un imposible, porque estás en medio de una emoción que no te permite ampliar el panorama y ver al otro con objetividad. No, lo ves desde tu emoción, desde tu ira, desde tu impotencia. Entonces ahí es cuando decimos que la justicia no te va a devolver la angustia vivida. Entonces aquí voy con un ejemplo. Adelante. Usted va por el centro de Medellín. Sí. ¿Sí? Y usted le da mucho miedo que le roben. Usted va, usted tiene su angustia, usted está lleno de cosas, tiene un morral, y lo paran en el centro de Medellín, pistola en mano, pare y entrégueme todo. Y usted se muere de la angustia y dice, mi miedo se está cumpliendo en este momento, se activó la angustia, y usted dice, no, voy a hacer, cuando pasa el robo, usted dice, voy a hacer que lo cojan y lo metan a la cárcel y se pudra en la cárcel, ¿cierto? Después de robar. Después de robar, sí. Y usted queda con esa angustia, usted llegó a su casa, lloró, se descompuso, emocionalmente quedó muy mal, pero cayó en la trampa de la ofensa, no tramitó la emoción, sino que le dio cuerda a la trampa en sí misma, y pasa una cosa. Imagínese que usted fue y puso el denuncio. Sí. Y agarraron a la persona, ¿cierto? Correcto. Entonces la justicia social y política actúa
cogen a la persona, la meten a la cárcel como usted quería, pero nadie le va a devolver a usted. Le pueden devolver el celular que le robaron, le pueden devolver el morral. ¿Y quién le devuelve la angustia al momento del robo y el miedo con el que quedó a que lo vuelvan a robar? Nadie. La justicia humana no existe. Entendido. No existe. Entendido perfectamente. Entonces, ojo pues, que estamos hablando hoy del perdón. Y ya en esta segunda parte, estos conceptos fueron bien expuestos aquí en Mentes Prácticas. Ofensa, que tiene la trampita, y justicia, lo acaba de explicar muy bien usted con el atraco en el centro. Quedó muy bien. Avanzamos. ¿Qué más tiene usted para compartirnos en los conceptos del perdón? Muy bien, entonces cuando ya hemos reconocido que la justicia es una falacia en el ser humano, pasamos a decir que cuando usted quiere perdonar, cuando usted de verdad quiere hacer un ejercicio de liberar esas cargas y de salir de la trampa de la ofensa, debemos aprender a renunciar a tener la razón. Y esto nos cuesta demasiado. Claro. Porque claro, ya hemos caído, ya reconocimos que algo sí pasó, que nos hemos puesto en el lugar de víctima a veces, me hiciste, entonces págame y demás. Es muy difícil llegar y decirse a uno mismo primero, no, aquí no hay cómo tener la razón, es que pasó, ya pasó. No, nadie me va a poder devolver lo que me quitaron. Y si me quedo buscando justicia que no existe, voy a salir perjudicado. Yo en primer lugar. El otro puede estar en la cárcel, sí. Pero sabemos que no hay justicia restaurativa en nuestro país. Lamentablemente no tenemos esa sociedad preparada para restaurar un daño. Ni nosotros mismos estamos preparados, porque si estuviéramos preparados, sabríamos perdonar desde nosotros como recursos. Entonces, en primer lugar, hay que renunciar a tener la razón. Eso hay que darle muy buen trámite y tenemos que aprender mucho de este capítulo de Mentes Prácticas, porque en la cotidianidad y en la realidad que vivimos, una situación como la que usted acaba de poner de ejemplo, es de alta factibilidad, es muy probable que se presente, ¿cierto? Y si obviamente seguimos pensando, quedándonos en la ofensa, buscando esa sed de justicia, pues la amargura que vamos a sentir y la desazón van a ser impresionantes. De ahí la importancia del capítulo de hoy, primero para nuestras vidas. ¿Cómo le damos trámite a esas situaciones que generan toda esa incomodidad, que generan toda esa ofensa, que buscan toda esa sed de justicia? ¿Cómo las tramito para que no me genere ese amarguito y no me quede ahí por mucho tiempo? Muy bien, usted acaba de mencionar una palabra muy importante y es amargura. Las emociones son naturales en el ser humano, ya lo hemos dicho muchas veces. Cuando usted se encuentra frente a una ofensa, es normal que usted sienta rabia, ira, impotencia, tristeza, frustración. Hace parte de reconocerse partícipe de una situación que fue injusta. Es normal, hace parte de la vida. Pero cuando usted alimenta esa emoción, porque cayó en la trampa de la ofensa y porque en la trampa de la ofensa buscó justicia y no se dio cuenta de que estaba perdiendo su bienestar en la búsqueda de esa justicia, que es una falacia, la emoción va a empezar a desarrollarse y va a empezar a mutar a otro tipo de emociones. Y nace una muy particular. Yo no sé si usted se ha encontrado con personas en la vida que uno los ve y uno dice, uy, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y son personas que uno dice, no sé por qué cuando estoy con esta persona es como pesada de energía, ¿cierto? Como toscos, sin filtro o sin límites en su trato con el otro. Se llama amargura, ¿cierto? Esa incapacidad de disfrutar, esa incapacidad de valorar lo que soy, lo que tengo a mi presente. Porque se ponen otras cosas por delante como la sed de justicia, la trampa de la ofensa, el bienestar se pierde del panorama, entonces lo que antes era una ira, una tristeza, una frustración, se alimenta y se convierte en amargura, que es el estado cronificado de una emoción no resuelta. Exactamente, entonces ojo pues, con el perdón vamos a aprender a identificarlo de manera individual, porque obviamente ante una situación, no solamente la del robo, cuando uno lo tumban, ve, aquel me tumbó, me quedó debiendo. ¿Ya? Sí. No me atracó a mano armada, pero es uno con ese sinsaborcito. ¿Qué hago? Obviamente no le estamos diciendo tampoco que no haga nada. No. Tendrá usted también las herramientas jurídicas en este caso para hacer el cobro de esa situación, pero que le estamos diciendo en su parte emocional es que no puede caer usted en la trampa de la ofensa. Muy bien. Porque si usted se queda en esa trampa de la ofensa, ese amarguito, esa amargura va a ser muy larga en su existencia. Se va a perder mucho tiempo valioso de su vida. Exactamente, va a dejar de saborear otras cosas que si bien no le estamos diciendo, olvide lo que pasó, ¿cierto? Pero obviamente dele un trámite adecuado para que otras áreas, facetas y momentos de su vida no terminen siendo afectados. Muy bien, aquí es donde entra el término memoria. No es olvide lo que pasó, no.
el ser humano tiene memoria y la memoria sirve para aprender. El aprendizaje tiene mucho que ver con la memoria. No podemos olvidar un suceso en la vida. Sí. La memoria sí es muy estratégica y hay sucesos que son muy dolorosos, pero a nivel inconsciente se olvidan. No porque usted dijo, voy a olvidar. No funciona de esa manera. Entonces, cuando viene la ofensa, hay que tramitarla. No se olvida. Perdón no es olvido. Y ojo que hay muchos momentos que activan esa trampa de la ofensa. Otro ejemplo, me montaron los cachos. ¿Ya? Muy bien, sí. Eso sí que ¡ole! Pero ojo, es normal que le duela. Claro. Pero ojo, no se quede en la trampa de la ofensa, porque entonces ya le va a aumentar el amarguito. Vamos a ponerle el amarguito que hay. Así nos vamos identificando. Muy bien. Entonces lo que estamos es no evitando la situación, sino dándole el trámite adecuado para que el amarguito no se quede presente en su existencia. Muy bien. ¿Ya? Como dijimos que la trampa de la ofensa te deja inmóvil, entonces dejamos de aprender y nos quedamos estáticos como víctimas reales de la situación. Pongamos el ejemplo de la infidelidad. Entonces usted se quedó en la trampa de la ofensa. Sí. No se volvió a relacionar con nadie porque entonces ya decimos que no crees en el amor, que es que todo te sale mal, que es que todos te son infieles, pero nunca utilizaste esa infidelidad para preguntarte qué de ahí te sirve para no repetir ese patrón. Exactamente. ¿Cómo estás eligiendo tus parejas? ¿Qué está pasando en ti? ¿Cómo creces para cambiar esa estructura y esa dinámica relacional que no te está permitiendo estar satisfecho y pues bien y feliz con tus decisiones frente al amor? Y cuando se queda usted en ese amarguito de la ofensa, de la infidelidad, usted entra con el otro desconfiado. Claro. Y eso no tiene nada que ver. Y usted ya es, yo desconfío de ese. Claro, como ya te pasó, pero entonces, ojo, que ahí usted identifique que se quedó fue en la trampa de la ofensa. Muy bien. Y se quedó ahí. Muy bien. Y aquí entramos a la frase del día. Un trauma, un dolor 1000 veces recordado es un trauma o un dolor 1000 veces vivido. Usted se quedó en la trampa de la ofensa. Muy bien. Avanzamos. Están escuchando Mentes Prácticas, aprendiendo a pensar. Ya estamos hablando del perdón. Estamos elaborando unos conceptos que nos acercan más a la definición del perdón. Ya hablamos de la ofensa, de la justicia y de renunciar a tener la razón. Muy bien. ¿Ya? Sí. ¿Con perfecto. qué avanzamos? Vamos con las verdades del perdón. Ahora sí, entonces, si no es todo lo que ya hemos dicho, hay unos conceptos que nos acompañan. ¿Qué es el perdón? Perfecto, pero entonces deme una pausa. Ya venimos con las verdades del perdón hoy en Mentes Prácticas. Muy bien, ¿te gustaría tener acompañamiento y asesoría profesional para tu crecimiento personal, el de tu familia, el de tu pareja? Aquí estamos, somos Mentes Prácticas, aquí contamos con profesionales en el área de la psicología para acompañarte. ¿Quieres contactarnos? Adelante, hazlo al 301-604-2880, 301-604-2880. Esa es la línea WhatsApp de Mentes Prácticas, 301-604-2880, Mentes Prácticas, aprendiendo a pensar. ¿Quieres tener una mente práctica? Síguenos en Facebook e Instagram como Mentes Prácticas. Mentes Prácticas. Muy bien, estamos de vuelta. Hoy en Mentes Prácticas, aprendiendo a pensar, estamos hablando del perdón. Ya tuvimos una primera parte donde tuvimos los mitos y unos conceptos que nos acercan a el perdón. Ahora, en esta segunda fase, con la psicóloga Susana Calle, estaremos hablando de las verdades del perdón y también de la ruta del perdón. ¿Cómo encuentro yo ese perdón? Adelante, Susana, le escuchamos. Vamos con las verdades del perdón. La primera verdad del perdón que debemos aclarar es que todos contamos con un recurso psíquico llamado perdón. Quiere decir que esto no es responsabilidad del otro otorgarlo, esto no es un negocio con el otro, eso es contigo y tienes la capacidad pues de descubrir cuál es tu ruta del perdón, cómo es que se siente una ofensa en ti para empezar a trabajar en tus estrategias frente a tu libertad. Ojo, el perdón tiene que ver muchísimo con la libertad emocional y ahí es donde entramos a nuestra segunda verdad. Tiene que ver mucho con nuestra libertad emocional porque todos tenemos inteligencia emocional, capacidad de reconocer la emoción, vernos a nosotros responsables de nuestra emoción, como ya lo hemos dicho en Mentes Prácticas, y no delegarla en el otro. Entonces, cuando el otro te ofende y te encuentras en medio de una ofensa, es tu responsabilidad hacerte cargo de la emoción. No que el otro pague si es que el otro me la hizo, o es que el otro fue el que me hizo sentir mal, o lo que sea que haya hecho el otro. Entonces, para hacer claridad en esos dos puntos, de que el perdón es un recurso psíquico y que también hace parte de nuestra inteligencia emocional, ahí les voy a dar un pequeño dato para que cada uno se evalúe en casa. Si usted
es de esas personas que ha tenido cualquier circunstancia que genera esa emoción de que estábamos hablando aquí, esa ofensa, y se quedó en ella, ojo que usted no le está dando un buen trámite al perdón, claro. ¿Cierto? Si hace 5 años tuve una diferencia con X persona, y sí que pasa en las familias, es que hace como 5 años no le hablo al primo Ricardo porque es que ese cabezón tal cosa y tal otra, hombre, se quedó usted en la ofensa, caíste en la trampa de la ofensa y no estás dando un trámite correcto a la tranquilidad por medio del perdón que debes buscar. Así es, vamos entendiendo, estamos muy conectados. Ya, hombre, lléveme para las clases suyas que yo aprendo rápido. Eso veo, qué bien, qué bien. Exactamente. Y muchas personas en el desconocimiento, y me incluyo, estábamos esperando que eso con el tiempo lo curara. ¿Cierto? Que una situación de esas que pasó me generó ofensa, eso el tiempo lo va sanando. Tampoco sería una postura responsable, no es una postura frente responsable a mi inteligencia emocional. No, ya dijimos que el único que tiene potestad frente a su vida emocional es usted mismo. Ahí no entra ni el tiempo, ni fulanito, ni peranito. Usted tiene la capacidad, ojo, esto es un tesoro, y con él contamos todos, con la capacidad de resignificar los hechos que se convierten en una ofensa. Todos contamos con ese recurso psíquico llamado perdón para tramitarlo, para resignificarlo y para crear de eso un aprendizaje. O si no, imagínese la condena que tendríamos nosotros. Impresionante, o sea, estaríamos obviamente supeditados a vivir en la amargura total. Claro. Si no le damos buen trámite al perdón. Yo creo que ahí podemos acuñar algo que también es, sí, no tan popular, pero sí se escucha con frecuencia. Y ahí es cuando uno le va encontrando sentido a expresiones como esta. Hombre, es que el perdón no es un favor que usted le está haciendo al otro. Qué bien, no. El perdón es un regalo que usted se está dando en pro de su tranquilidad. Muy bien. Continúe, eso es, doctora. excelente. Uh-huh. Entonces, así como es un recurso psíquico y hace parte de tu inteligencia emocional y tu responsabilidad contigo mismo, también es un proceso. Porque entonces aquí me van a decir, no, Susana, pero es que uno con esa rabia tan berraca, dígame, ¿quién perdona? Yo con 3 cachos encima, ¿quién perdona? ¿Quién perdona eso? No fue uno, ni fue uno. Bueno, entonces ahí uno se explica que, tranquila, o sea, el perdón también tiene unas etapas, un proceso. Un proceso, y en ese proceso entra la emoción es válida. El hecho de que usted esté sintiendo mucha rabia no quiere decir que no esté perdonando, siempre y cuando usted tenga esa decisión diaria, que aquí viene nuestro cuarto punto en las verdades, que es el perdón, es una decisión diaria que no compite con la emoción. Vamos despacio, que eso está muy interesante. Ojo pues con el perdón. Señora, ¿tiene usted rabia? Tiene todo el derecho de sentir. Absolutamente. Es normal, natural, de que usted sienta esas consecuencias de la situación que le afectaron. Claro. Ojo, no se me quede ahí. Ya, tramite esa piedra con toda la calma, pero usted tiene que también tomar la decisión, ahí es la palabra clave, decisión, de que todos los días voy a trabajar a que esa piedra disminuya y vaya dándole tránsito a otro estadio. Muy bien, hay 2 opciones. O usted emocionalmente se queda en la ofensa, que ya sabemos que desgasta, que te quita la libertad emocional, que te pone en situación de víctima, que te deja inmóvil. O la otra opción es, decido perdonar, que me va a costar, que es un camino difícil, que no es inmediato, sí, pero que te va a dar libertad, que te va a ayudar a construir bienestar y que te va a ayudar a ver aprendizajes y crecimiento en tu vida también. Y yo creería que esa segunda vía, por más que cueste salir de la emoción incómoda, tramitarla, sentirla y sacar un aprendizaje, pues nos va a ayudar a ser mejores seres humanos y a ver un crecimiento no solo en nosotros, sino también en nuestro entorno. Entonces, pilas. ¿Se va a demorar más buscar el perdón? Claro. ¿Tiene más etapas? Claro. Sí. ¿Es una decisión? Claro. Pero claro, al final será mucho más reconfortante. Absolutamente. El resultado que se tenga de la decisión de asumir ese proceso. Totalmente. Ahí estamos. Mentes prácticas, aprendiendo a pensar, hoy hablando del perdón. Estamos en esta tercera parte del programa hablando de las verdades. Las verdades es que el perdón es un recurso psíquico que hace parte de la inteligencia emocional. Ya acabamos de hablar de que es un proceso que toma obviamente un muy buen tiempo y que es muy importante la postura, la decisión de ir por ese perdón. ¿Con qué continuamos? El perdón es la capacidad de valorar mi aquí y mi ahora.
Y esto a veces es muy abstracto, ¿cierto? Pues ¿cómo así que me aquí me ahora? Si estoy como tan, viendo como tan maluco, como con esa emoción tan horrible. Pero en el tiempo están las posibilidades para que usted vaya resignificando el hecho. Entonces, valore el hecho de estar vivo, porque de ese hecho es de donde nace la oportunidad de crecer y de desarrollarse. Pero si usted le delega su aquí, su ahora a la otra persona, se le va a volver una amargura completa, ¿cierto? Por eso es que decimos que el perdón es una decisión que usted puede tomar y que es benéfico tomarla, porque es la posibilidad de valorar el tiempo suyo por su responsabilidad que usted toma con su aquí, su ahora, su vitalidad, sus opciones de aprendizaje. Se queda quieto y se convierte en amargura, o toma la opción de perdonar y su aquí, su ahora se llena de valor porque está aprendiendo sobre algo con lo que no contaba, pero que lo está volviendo mejor ser humano. Una invitación, si tiene unas situaciones que obviamente ameritan de su postura en este aprendizaje que le estamos dando, vaya, dese la pela, como decimos popularmente, porque la sensación de bienestar que se siente, que usted va a encontrar en usted, una vez le dé trámite y camino a ese proceso del perdón, ahí sí, como dice el comercial, no tiene precio. Para todos los demás, existe la tarjeta esa. Pero para la tranquilidad, la paz, la serenidad, sea muy consciente del proceso que hay que afrontar con el perdón. Y utilice un recurso que tiene, es que no lo tiene, no le estamos diciendo, vaya, compre el último televisor, o vaya, no es afuera, es adentro, usted ya cuenta con él, pero desarróllelo, hay que ponerlo en práctica, hay que decidir por el perdón diariamente. Yo los invito también a que conecten toda esta temática que hemos venido desarrollando en Mentes Prácticas. De verdad que ahora, que cada vez que escucho a Susana, los invito a que conecten todos los capítulos que les hemos entregado. Las emociones, el amor, el propósito de vida, la felicidad. Todo esto viene hilado en un constructo que lo único que tiene como objetivo es brindarle a usted unas herramientas para su crecimiento personal. De verdad que lo hacemos con todo el cariño y esperamos que tenga también la diferencia con nosotros de ir a dedicarle buen tiempo a ese material que allí tenemos en YouTube como Mentes Prácticas. Seguimos hablando del perdón, Susana. Muy bien, el perdón es la capacidad de renunciar a lo que desgasta mi energía física y emocional. Ya sabemos que la ofensa desgasta muchísimo, usted está pensando en la justicia, en la venganza, en lo que le hicieron, en lo que no le hicieron. Su cuerpo también sufre el resultado de la ofensa. Entonces son personas que uno ve que su rostro está cansado, que dicen, no tengo energía de nada, qué pereza el día de hoy, ya quiero que se acabe. No duermen bien. No duermen bien. Cuando uno se queda en esa ofensa, en esa rabiecita, es muy probable que hasta el sistema digestivo se altere. Absolutamente. Ahí es como cuando usted con ese ardor en el estómago, clava uno con una rabia todo el día. Claro, dependiendo de usted dónde ocupe, dónde ubique esta ofensa, pues el cuerpo también hablará y dirá, uy, me pusieron aquí una carga muy alta, sabiendo que tengo un recurso por dentro que me ayudaría a eliminarla, ¿cierto? En un próximo capítulo me comprometo a que invitemos una persona que conocemos en común, un médico, ya él nos está escuchando a esta hora. Qué bueno sería que él nos viniera a explicar qué pasa cuando desde mi parte emocional tengo afecciones, ¿cierto?, que alteran mi momento químico y orgánico, qué es lo que pasa en mi cuerpo. Maravilloso. Espero, Edgar Rivera, lo estoy comprometiendo a un capítulo de Mentes Prácticas para que esté aquí con nosotros y nos explique cuando no damos buen trámite a esas emociones que no generan bienestar o a esas emociones incómodas, qué pasa en nuestro organismo. Y así vamos a tener también el soporte médico y científico. Vea, esto pasa cuando usted una rabia le dura para ahí 5 meses. Ah, no, es que está muy llevado, ¿sí o no? Claro. Pero de eso se trata. Muy bien, Mentes Prácticas aprendiendo a pensar. Muy bien, el perdón, ahorita usted lo decía muy sabiamente, el perdón es un regalo que uno se da a uno mismo. Cuando usted le dice al otro, hey, perdóname, o vení, te perdono, en realidad, pues estamos hablando más de un tema de reconciliación, que ya dijimos que es un mito. La reconciliación es volver a construir un vínculo, mientras que el perdón es un regalo con usted. Por su responsabilidad con su bienestar, usted se compromete a decidir por ese recurso psíquico llamado perdón, que lo habita y que puede ir avanzando cada vez que usted toma esa iniciativa por él. Entonces dejemos de ver el perdón como algo que tengo que aflojar, que tengo que soltar, no. ¿Cierto? No es como que yo esté entregándole al otro parte de mí. No, dése cuenta que el perdón es un constructo suyo y hace parte de su crecimiento personal. Absolutamente, de su bienestar. Cuando usted se lanza a perdonar, está frente a la decisión
de abandonar, ya dijimos, esa sed de tener la razón, esa sed de justicia. No, es que primero va tu bienestar, antes que la sed de justicia, antes que todo, va tu bienestar, y te dieron con qué respaldarte, lo vamos por eso. Ahí es donde fundamentamos, ojo, que el perdón no es hacerle un favor al otro. No, en absoluto. Que de pronto desde su conciencia, desde su visión, usted dirá, no, es que no es justo, no se merece ni que yo le dé perdón. Pero es que el perdón no es para el otro, es para usted, señoras y señores que nos escuchan y nos ven a esta hora en Mentes Prácticas Aprendiendo a Pensar. Avance, que usted habla muy bueno y ya me están haciendo ojitos allí, que córrale, que esto va a acabar. Muy bien. El victimismo en el que podemos caer frente a una ofensa es una decisión. Así como usted puede decidir perdonar, puede decidir no perdonar, no reforzar este recurso y caer en el victimismo. ¿Y qué hace el victimismo? Ya dijimos, te deja inmóvil, te quita la capacidad de hacerte responsable de tu propio bienestar y se lo entregas al otro. Un regalo tan grande como lo es el bienestar, pues resulta que se lo estás entregando al otro en bandejita de plata porque te hirió o no te hirió. Ojo, quiero ser clara. Cuando hablamos del perdón no estamos diciendo que no nos tengamos que sentir decepcionados, desilusionados cuando el otro nos ha herido, no hace ofendido. Parte. Claro, hace parte. Usted se puede sentir como se tenga que sentir frente a una ofensa. Y no le dé vergüenza de eso. No. Hace parte del proceso del perdón, reconocerlo y vivirlo de esa manera. Pero muy diferente es quedarse viviendo en esa ofensa en la cual yo soy pobrecita o pobrecito, me hicieron es que aquel tal cosa, ¿cierto? Sí. O qué rabia, la rabia también es victimismo, ¿cierto? Cuando se alimenta, entonces qué rabia, no me voy a volver a relacionar con nadie porque es que me hacen lo mismo, todos los hombres son iguales. O que es que la rabia también habla en determinismos y eso te pone de víctima de la situación. Otra señal muy clara para usted darse cuenta que se quedó en la trampa de la ofensa es cuando posteriormente vuelven y le tocan la situación. Y usted vuelve a encresparse. Usted otra vez vuelve a sentir como si hubiese sido el primer momento. Ojo, que se quedó en esa trampa y no está dando el trámite adecuado en pro del perdón y en pro de la tranquilidad, ¿no? Así es, absolutamente. No quiere decir, ya vuelvo y repito porque quiero que lo tengamos muy claro, que usted no se vaya a sentir mal, pero no se quite la oportunidad de aprender, porque entonces no fue el otro el que le quitó la oportunidad de vivir una vida en desarrollo. Fue usted mismo o misma que no decidió aprender de la situación porque se entregó a la emoción y a la trampa de la ofensa y se le olvidó que su bienestar va primero. Otra señal que se quedó en la ofensa, cuando usted, hablando de ese tema de infidelidad, saca el tema y saca el tema, no ha avanzado, se quedó ahí en la trampa de la ofensa. Ahí tenemos que ser cuidadosos porque muchas veces, en muchos casos, es necesario comunicarse en repetidas veces después de una infidelidad. Bueno. Porque eso implicará reconstruir y reconciliar, que acordémonos, no tiene que ver nada con el perdón. Reconciliar no es perdonar. No es perdonar. No. Pero pues que ahí se confluyen los dos temas y vale la claridad. Claro, hay que hacerla. O sea, hablando del trámite del perdón, ¿cierto? Frente a la ofensa, exactamente, sí. Pero sí, ojo, y muy bien la aclaración, Susana, pero si ya hablamos de otro tema de pareja, ya ahí el tratamiento o el trámite es diferente. Claro que sí. Usted no tiene, la decisión de perdonar, usted la tiene ahí, siempre. Usted puede decidir siempre perdonar. Pero también tiene la decisión de ¿me voy a reconciliar o no me voy a reconciliar? Que ahí viene nuestra última verdad. Reconciliar no es lo mismo que perdonar. Yo perdono por mi bienestar, por mí, por responsabilidad conmigo mismo. Pero uno a veces dice, yo no quiero volver con esta persona. ¿Cierto? Bueno. Entonces, ahí ojo con estas dos cosas. Entonces puede que como pareja, ante una situación de una infidelidad, la pareja ofendida diga, te perdono, pero no volvemos. O sea, eso puede pasar. Muy bien. Cuando uno le dice al otro, qué bueno que lo mencionas de esa manera, porque culturalmente tenemos muy instaurado el te perdono. Claro, y que si me perdonó, vamos a volver. Muy bien. Cuando usted diga te perdono, asegúrese de que lo está diciendo porque dentro de usted ya hay paz y bienestar, usted ya tramitó o estás en el proceso. Y eso también hay que decírselo al otro, mira, estoy en proceso de perdonar esta situación. No es un regalo que te doy, lo estoy haciendo por mí, por mi bienestar. Cuando usted esté en ese proceso del perdón y tenga más claridades, ahí sí evalúe, vení.
quiero entonces entrar a reconciliarme con esta persona, reconstruir el vínculo con esta persona, o en el proceso del perdón, que eso es una de las grandes ventajas del perdón, que te da una claridad sobre las otras decisiones muy grande. Pero porque te has tomado el tiempo de tramitar y de evaluar, quiero esto, no lo quiero, tengo un límite frente a esto, no. Y porque ya hay paz. Claro, ¿cierto? Claro, y si bienestar. tu estadio interno es de tranquilidad, de serenidad, pues obviamente el panorama mental será mucho más amplio y mucho más claro a la hora de tomar la decisión. Qué bueno, vea, lo acabo de aprender con usted. Se llama Mentes Prácticas Aprendiendo a Pensar. Ojo que reconciliar no es lo mismo que perdonar. En absoluto. Exactamente. Ya que si ahora, hermano, usted la embarró, usted le va a decir, ¿me va a perdonar? Bueno, nos vamos a reconciliar. No sabemos. Son dos cosas muy distintas, ¿ya? Sí. Muy distintas. Y qué gran confusión se genera en nuestra sociedad con esto. Es más, yo he tenido muchos amigos que, estoy más tranquilo, ¿qué pasó? Me perdonó. No, venga, hermano, ya tocó el va a llamarlo. No, venga, seguro que lo perdonó. Y ahí es de donde nacen los conflictos de pareja cuando alguno de los dos dice, te perdono, pero entonces porque ya no estamos bien, pero entonces porque ya no volves a la casa, pero entonces porque... No. El perdón es otra cosa. Y vamos a hablar en otro programa de Mentes Prácticas acerca de la reconciliación, que es un cuento totalmente diferente al perdón. Al perdón, muy distinto. Mentes Prácticas Aprendiendo a Pensar. Ella es Susana Calle, hace parte de Mentes Prácticas y hoy estamos hablando del perdón. Podemos entrar ya a la ruta del perdón. ¡Párenle bolas! Entramos en materia fuerte y en el gran reto del perdón, que es estipular una ruta para poder decidir por él cada día, todos los días, que esto no se nos convierta en paisaje. Todos los días es una nueva oportunidad para decidir frente al perdón y por ende frente a tu bienestar. Perfecto, entonces ruta del perdón. Tuve el momento de ofensa, el atraco, el que me tumbaron, los cachos. ¿Qué va a pasar ahí? Primer paso de la ruta del perdón es reconocer, aceptar y abrazar la emoción en ese orden. Ojo, primero reconozco que estoy sintiendo. Entonces ya hablamos también de comunicación asertiva y dijimos en la comunicación asertiva que uno con la emoción encima no toma decisiones ni tampoco va y establece comunicación con el otro. Ni mucho menos acciones. No, en absoluto. Primero con usted. Pasó la ofensa, usted se está sintiendo ofendido, agredido, herido, lo reconoció con usted. Eso te crea ruta directa a ti mismo. No es que estoy en medio de la situación y le tengo que responder al otro, pues que la respuesta sea, tengo una emoción muy grande encima, dame un momento. Oye, usted se imagina si uno pudiera enseñarle a sus hijos desde temprano todo este manejo de la situación. Un reto muy grande. Se evitaría un montón de problemas, un impresionante. Gigante. Porque es que uno a veces lo atracan y uno queda como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sí. Pero ya cuando esta información la tiene usted codificada en su cerebro, pues ya se va primero a aceptar de que esa emoción que viene de primerazo, hermano, es normal. Y es la menos productiva frente a la solución del problema, ojo. Eso es productivo con usted, pero si usted piensa que con ese primer momento de emoción va a solucionar el conflicto, no. Vamos desmontando esa idea. Con esa primera emoción, lo único que podemos hacer es reconocerla, sentirla, para después darle un nombre. Listo. Entonces, la identifico, pero en ese momento en caliente, calma. Pausa. Sí, pausa. No diga ni haga. Vívase la emoción. Sí. ¿Cierto? Para eso fue hecha. Ruta del perdón. Ese fue el primer paso. Muy bien. Entonces, después aceptar esa emoción, que es un paso muy duro. ¿Sí? Aceptar la emoción implica que ya la nombré y que voy a empezar a abrazar esa condición. Ya sé que tengo mucha rabia, ya sé que tengo mucha tristeza, ya sé cuáles fueron los hechos y acá tenemos varias preguntas. Primero, preguntarme qué pasó, qué sentí, qué siento en el momento y qué me duele de los hechos. Porque uno puede hacer un recorrido de los hechos y decir, no, pero es que no me dolió tal cosa, me dolió fue tal otra. Ahí es donde hay que centrar la emoción, porque en eso es en lo que tenemos que trabajar y lo que te va a quedar resonando. ¿Qué pasa, Susana, cuando yo me dedico a la emoción como vos estás diciendo? Que la emoción empieza a migrar, ¿cierto? Entonces ya no es tristeza, ya no es rabia, sino que ya se me convirtió en tristeza. Y ya no es tristeza, sino desilusión. Y ya no es desilusión, sino como desmotivación. Y ya después empiezo a negociar con la situación. Entonces aquí es donde entramos a otro de los puntos
Y es que cuando usted está empezando a negociar con la emoción, a nombrar la emoción, que ojo, le recomiendo un espejo o escribir, son muy sanadores ambos ejercicios, solo con usted, aquí no me vaya a traer al implicado, no, esto es con usted. Cuando usted empieza a hacer ese trámite emocional así de consciente, usted entra en la renuncia a tener la razón, que es un duelo. Cuando usted está renunciando a tener la razón y decide por el perdón, hay un duelo implicado. Y ese duelo implicará 5 fases. La primera es la negación. ¿Pero por qué? Usted ¿Y usted por qué me hizo esto? Sí. Yo que le daba todo. Sí, así, ¿Ya? tal cual. Esa es negación. ¿Ya? Esa es negación. Perfecto. Después entramos a ira, que rabia, y es donde maldigo, donde quiero dice, justicia. ¿y por qué a mí? Muy bien. Y ahí es donde estamos en riesgo de caer en la trampa de la ofensa. Ojo, en esas 2 primeras es donde empieza la ofensa a dar vueltas, y si usted se queda ahí, juepucha, ahí sí que se incrementa el amarguito, ¿cierto? Ahí sí. Entonces, ojo ahí. La ira hay que sentirla, la negación hay que sentirla, hacen parte de usted. No está loco, no se está muriendo, no. Está viviendo un proceso de perdón natural. Cuando usted ya ha hecho todo esto, entonces pasa a la negociación. Bueno, esto está muy doloroso, fue muy duro, con qué de esto me quedo, qué de esto puedo soltar, qué de esto me pertenece, qué de esto le pertenece al otro. Y por lo general entramos a otra fase que se llama depresión. No necesariamente es depresión de que te vas a matar o no significa suicidio, no significa tampoco esta fase un trastorno mental, no. Significa esa fase como de decepción, desmotivación y tristeza acentuada porque te estás dando cuenta que esa situación realmente sucedió. Entonces genera una tristeza, un llanto. Si estamos hablando de una tristeza cronificada que se queda por más de 4 semanas, párele bolas y pida ayuda. Ahí sí necesita obviamente ayuda profesional. Ahí sí pidamos ayuda profesional. Y después entramos a la aceptación. Entonces mire que el perdón no es gratis, el perdón es un camino que puede costar, pero que te lleva finalmente a una aceptación y a un crecimiento si lo hacemos con mucha dedicación. Perfecto, ahí están entonces esos 5 pasos en el número 2 de renunciar a tener la razón. Muy bien. ¿Cierto? Pasamos al paso, ¿Sí? Pasamos al número 3. Sí. En esta ruta del perdón que habla de recordatorios diarios. ¿Qué quiere decir con eso, Doc? Muy bien, como es tan difícil entrar en el proceso del perdón en primera instancia, ya después se darán cuenta que cuando uno es juicioso con el tema, perdonar se convierte en algo más cercano, en una experiencia más cercana y más fácil de llevar. Pero en un principio nos tenemos que recordar todos los días que estamos en un proceso de perdón, porque la ira puede venir también a desviarnos del camino. ¿Qué le propongo yo? Póngase post-its, o sea, papelitos por la casa donde usted frecuentemente esté, la alarma en el celular, el recordatorio en el celular. Si usted se pone una cita con una persona, no sé por qué no se pone una cita con usted. Con usted mismo. O sea, sobre todo que no se le olvide que está en ese proceso. Claro. Porque después se vuelve paisaje. Y el proceso que entonces tenía en la negociación y en la ira, ahí quedó. ¿Ya? Se muere. Y no fui al proceso de aceptación. Bueno, entonces hay que poner esos recordatorios para que usted todos los días identifique, estoy trabajando en esto, en el perdón. Muy bien. ¿Listo? Y en cuarto lugar viene una recomendación grande, es muy importante, y es: cree espacios protectores para este proceso del perdón, sin él o los implicados. En un primer lugar con usted, y el espacio protector implicará la expresión. Cuéntese a usted mismo sobre su proceso. Veo y sentí rabia, mañana sentí tristeza, pasado mañana hoy estoy más tranquilo. Claro, y eso va a variar, acepte la variación. Si varía, muy bien, vamos en el proceso. Si usted se siente estático en la rabia, entonces habrá que modificar. Pero eso solo se logra si usted se evalúa. Si usted se queda quieto, estamos en las mismas. Pero también en ese proceso de crear espacios protectores, alíese con personas que no alimenten la trampa de la ofensa, porque hay personas que son, es que con razón, es que se lo merece, es que ojalá le pase. Ojo con quién habla. Claro. Ahí aparece el mala leche, el que viene a sembrarle ese rencor otra vez a recordar la situación, sí, ¿cierto? Sí. Pero no está mal recordar la situación, la forma en que recuerdo la situación. Entonces llega, y vos todavía te hablas con aquel. Imagínate. Después de que te hizo eso y aquel, no. Ese es un vampiro energético, ¡fuchi! Muy bien. En la creación de esos espacios protectores, evitemos que estas personas estén muy presentes. Y por último, creemos rituales para perdonar. Lo hemos dicho mucho, ritual no tiene que ver nada con religión, ritual tiene que ver mucho con acciones repetitivas o con hábitos de vida.
cree espacios rutinarios en su vida para resignificar la situación. La velita, la sentada pues con el tintico, con la aromática, en los cuales usted vaya expresándose a usted mismo, cómo va este proceso de perdón. Perfecto, todas estas etapas hacen parte de ese constructo y de ese final que se llama perdón, que otorga tranquilidad, bienestar, serenidad y sobre todo que entrega un confort con usted mismo impresionante. Esa emoción, esa sensación es muy difícil de transmitirla. Solo quien la ha vivido sabe la paz que allí hay y nosotros queremos darle las herramientas para que usted vaya en pro de perdonar. Muy ¿cierto? bien. No al otro, sino a darse ese regalo usted mismo. Entramos a la parte final de Mentes Prácticas y los aprendizajes del día. Rápidamente que nos fuimos, Doc. Muy bien, el perdón es un recurso psíquico con el que todos los seres humanos contamos, es tuyo, es un regalo que te das a ti, te pone en el reto de no caer en la trampa de la ofensa en el que te quitas la opción de bienestar y te pone frente a la opción de respaldarte tu bienestar y tu libertad emocional. Exactamente, ojo, les insistí mucho, no se queden en la trampa de la ofensa, que eso da un amarguito que le quita dulzura a la vida. Muy bien, ella es Susana Calle, psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Yo soy Juan Guirromán, feliz de acompañarles y obviamente gracias por estar con nosotros. Esto se llama Mentes Prácticas. En este encuentro semanal siempre tendrás contenido que aporta a tu crecimiento personal. Recuerda, somos Mentes Prácticas y en redes sociales seguimos aprendiendo a pensar. Búscanos en Facebook e Instagram como @Mentes Prácticas y tenemos una nueva cita el próximo sábado a las 11 de la mañana en los 790 de Múnera Eastman Radio.